Andy, como tú mencionabas en el segmento anterior, dentro de las fuentes financieras, de la fuente de financiamiento y de las necesidades de financiamiento, pues vemos que el Estado finalmente termina con un déficit, que si termina con ese déficit, estamos hablando de un 1.7% del PIB, bastante bueno. De hecho, es un superávit primario importante, es un superávit primario bastante bueno, o sea, antes de intereses. A eso debemos sumar las amortizaciones, tanto con multilaterales, bilaterales, bonos, internas, y a eso además sumar lo que tú bien le llamaste una reducción de cuentas por pagar. Hace más o menos 3 años, 4 años quizás, 3, cuando firmamos el programa, hablamos justo de este tema y en ese momento eran 30.000 millones de reducción de cuentas por pagar. Hoy en día ese monto está alrededor de 65.000 millones, el tema de la reducción de cuentas por pagar. Eso quiere decir que en el tiempo se ha producido, todos los años se paga y vuelve y se incrementan las cuentas por pagar. Tú dijiste algo interesante y es que como se generan cuentas por pagar, en el periodo que se generan, eso debe ser parte de una fuente financiera, porque es una forma de financiamiento. O sea, una cuenta, así como un desembolso, sí, es una forma de financiamiento, un incremento de cuentas por pagar es una forma de financiamiento. Sí, como te financias con atrasos. Me estoy financiando con atrasos. De hecho, te lo voy a poner mejor. Puede ser que ni siquiera sea atraso, puede ser que la factura estipule que tú en noviembre le pagues a 90 días. Puede ser efectivamente una cuenta por pagar con suplidor, ¿verdad? O sea, que sea una cuenta por pagar formal y no tanto un atraso. La que se convierte en un atraso cuando tú incumples las condiciones de pago de la factura que tú estás pagando. Entonces, ciertamente, ese tema es un tema que regularmente no vemos, como tú bien dices, transparentado en el gasto, porque el gasto al final, cuando estamos hablando desde el punto de vista del momento del gasto, que es el momento en que lo devengo, debe ser el momento en el que se realiza el gasto o en el que se obtiene el beneficio del gasto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo compro una camioneta, en el momento que me entregaron la camioneta, en ese momento yo estoy devengando ese gasto y por ende tengo que poner la fuente con la que yo la financié. Y si esa fuente fue un incremento de cuenta por pagar, pues eso debería ser parte de las fuentes financieras del gobierno. Como tú bien dices, cuando uno agarra y compara manuales internacionales, pues lo que sucede es eso, que como la ley no estipula los incrementos de cuentas por pagar como una fuente como tal de financiamiento, pues regularmente no se ponen de manera explícita. Pero también debemos recordar que las cuentas por pagar, sí efectivamente existe un mecanismo, porque, por ejemplo, cuando te llega la factura al gobierno de la luz de diciembre, para pagar en enero, hay unas cuentas por pagar que son naturales, ¿verdad? Y regularmente lo que se estipula es que en el primer trimestre del año siguiente, pues tú canceles todas las cuentas por pagar que tienes contra lo que conocemos como el remanente de tesorería, ¿verdad? El remanente de tesorería es eso que queda en tu cuenta corriente del banco, que queda ahí, que no lo pagaste, pero que lo tienes disponible para pagar esas cuentas, o también aquellas cuentas por cobrar, que son ingresos no percibidos pero devengados el año anterior, debido a que la finanza pública trabaja con el ingreso percibido, a diferencia con el gasto, que es con el ingreso devengado. Sí. Entonces, quizás esos son elementos muy técnicos, pero hay un elemento importante, Andy. Cuando tú ves que esto aumenta y se mantiene en el tiempo, y cuando tú ves las ejecuciones trimestralmente, pues tú deberías ver que en el primer trimestre se cancelan todas esas cuentas por pagar, que regularmente no sucede de esa forma. Con lo cual la cuenta por pagar se convierte en un mecanismo de financiamiento que es de corto plazo, pero que en la práctica se convierte casi en uno de los mecanismos, de otros mecanismos de financiamiento. Ese tema hoy en día son 65.000 millones de pesos, Andy. O sea, es tan alto o casi similar a cualquier amortización. 1.5% del PIB. 1.5% del PIB. Y eso, que en el segmento próximo quizá vamos a hablar un poco de estos informes que sacamos. Y si tú pones eso dentro de lo que es, si tú lo sumarías a tu deuda total, que regularmente no se utiliza, porque cuando se habla de deuda, se habla de deuda de mediano y largo plazo, y esta deuda por su naturaleza es una deuda de corto plazo. Eso reduciría muchísimo lo que se conoce como la madurez promedio de tu deuda, si tú le sumas esos 67.000 millones a la deuda que ya tú tienes. Y eso comienza a traer un grupo de vulnerabilidades a lo que es la gestión de las finanzas públicas. En el año próximo, que es un año electoral, ¿y por qué pongo esto sobre todo sobre la mesa? Porque en el año próximo, que tú tienes un año preelectoral, es un año
que es muy dado a la utilización de este tipo de financiamiento. Es un tipo de financiamiento que cuando hablamos de deuda del 42% del PIB y del 40% del PIB, pues regularmente esa deuda no está dentro de ese 40% del PIB, como nosotros hablamos, pero es un mecanismo de financiamiento utilizado de manera recurrente y que muchas veces ya cuando se vienen gestiones nuevas, pues tienen que lidiar con este tema de esas cuentas por pagar que están ahí. Lo normal sería para este tema que uno tiene un tesoro que emite letras y que emite instrumentos de corto plazo, que son los que deberían estar financiando estos temas de corto plazo. Y son letras que tú puedes emitir mucho más baratas, porque como el plazo es corto, tú podrías emitir quizá 4 a 5%, entonces ya te reduce también por el otro lado, aunque te reduce la madurez del vencimiento total promedio de tu deuda, pero al mismo tiempo también el costo. Porque al final tú sabes que lo que están haciendo muchas veces, que tú emites bonos a largo plazo y con los proceeds o los recursos que se tienen, entonces tú liquidas esa deuda a corto plazo. Entonces tú dices, pero ¿y por qué? O sea, hago esto así, no me manejo mejor con letras. Lo ideal es que eso se mantenga a un nivel bastante reducido, que haya más disciplina en cuanto a, a lo que los ministerios deben ejecutar. Los ministerios deben ajustarse estrictamente a lo que está en su presupuesto y que haya políticas bastante duras para aquellos funcionarios que se excedan, porque es que no puede ser, o sea, que nosotros estemos permanentemente incurriendo en esto, porque hasta cierto punto como que uno mismo se está engañando y no... Yo no creo que es sano, yo no creo que transparenta la verdad de un manejo fiscal responsable. Entonces creo que esa es una práctica que debemos aprovechar y hacer el compromiso de que el día que hagamos una reforma fiscal integral haya un compromiso que esa figura se elimine y que solo pueda justificarse esa que tú planteas, de que tú haces una factura y tú no pudiste pagar en diciembre, que fue que te entregaron la cubicación, entonces tú pagas en enero. Bueno, perfecto. Pero incluso eso, podría haber mecanismos con el Banco del Estado, que aún así, que eso se puede eliminar a final de año todo eso, que haya unas líneas de crédito abiertas para recoger toda esa y ya entonces tú ejecutas el gasto e imputes ese gasto en ese año que se devengó. Y así no nos engañamos y no nos hablamos mentiras y sabemos realmente cuánto estamos gastando. Sí. Siempre, como tú dices, van a existir por temas de si falta que lleve un papel, si no falta. Claro, que el sello de... Sí, hasta la factura de teléfono, o sea, son cosas del día a día, pero como tú dices, son cosas muy controlables. Pero no 66 mil millones. Exactamente. Y no, obviamente, con los ritmos de incremento, pero al final... Es como tú dices, o sea, es una gestión de la deuda de corto plazo que inclusive, Andy, le haría un favor y sería muy positivo para el mercado de valores, para uno comenzar a tener curvas de corto plazo, para la misma banca, o sea, se transparentaría mucho lo que es los costos de financiamiento, tanto para el sistema financiero, para el mercado de valores, y sería muy sano. Yo creo que eso es un próximo paso importante. Sí. Bueno, hacemos una pausa y volvemos.